Este relato hay que interpretarlo en clave de Éxodo. Se pensaba en el judaísmo que el Mesías, como en otro tiempo Moisés, había de efectuar un éxodo, realizando esta vez la liberación definitiva del pueblo. De ahí que el punto central del relato sea el reparto del pan y los peces, recordando el maná que remedió en el desierto la necesidad de los israelitas. Moisés fue el conductor del antiguo éxodo. Fue un éxodo geográfico, un cambio de lugar, fue una liberación. Los evangelistas no usan la palabra liberación. Esta es una palabra moderna, pero lo que hoy entendemos como liberación, los evangelistas lo expresan de otra manera, con la figura del éxodo. El éxodo significó en tiempos del Antiguo Testamento salir de un estado de esclavitud, de opresión, para llegar a una tierra prometida. Es decir, fue una liberación de un estado negativo para entrar en un estado positivo. Los rabinos decían que así como Moisés había hecho el primer éxodo, el Mesías haría el éxodo definitivo, esto es, la liberación definitiva para Israel, trayendo con esto la instauración del reino de Dios, es decir, una sociedad justa para el pueblo de Israel. Entonces, el Evangelio de hoy nos quiere narrar que Jesús Mesías está realizando el éxodo para Israel. Por eso en Marcos este relato acontece en el lugar despoblado, desierto, por eso la mención del pan recordando el antiguo maná. Claramente este éxodo de Jesús no es un éxodo geográfico, no se trata de ir de un lado hacia otro, pasar de un país a otro, sino de una liberación de la opresión y por lo tanto la creación de una tierra prometida, es decir, la creación de una sociedad nueva dentro de la sociedad injusta ya existente. Dicho de otra forma, aquí la liberación de Jesús consiste en ejercer una influencia significativa sobre la multitud para generar en ellos un cambio de valores, porque al cambiar de valores, de mentalidad, se liberan de la antigua opresión de esos falsos valores. Por lo tanto, los hombres, al cambiar de valores, de mentalidad, forman la nueva sociedad humana, la del amor, de la solidaridad, de la libertad. Esta es la sociedad alternativa, llamada Reino de Dios por Jesús. Como podemos notar, este relato no hay que tomarlo como una anécdota, porque leído así, de manera anecdótica, de manera superficial, no nos ayuda mucho. Leído así, no nos interpela para nada. De ahí la importancia de profundizar en el sentido bíblico del texto. Sin embargo, siempre será más fácil hacer una lectura piadosa, espiritual, infantil, superficial. Esto es más conveniente para la justificación de nuestras ideas y necesidades. Hermanos y hermanas, qué bonito el Evangelio de hoy. El Señor hizo el milagro de la multiplicación de los panes, porque el Señor siempre multiplica. Solo hay que tener mucha fe. Hermanos, ¿cuáles son tus 5 panes que le vas a dar al Señor? ¿Cuáles son tus 2 peces que le vas a dar al Señor? ¿Qué le vas a dar al Señor para que Él te lo multiplique? Nosotros preocupados por lo que le vamos a dar al Señor y el Señor preocupado por darle a la multitud. Algún tiempo después se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades. Jesús atraviesa el mar. En realidad se trata de un lago, el de Galilea o Tiberíades. El término mar sirve para aludir al mar atravesado en el antiguo Éxodo por Moisés y el pueblo. El lago mar lleva un doble nombre, de Galilea, de Tiberíades. La región de Galilea representaba el pueblo pobre, lejano y despreciado por el centro, ubicado en Jerusalén. Su organización económica se basaba en el latifundio, con grandes propietarios que habitaban en la corte de Herodes o en Jerusalén. La mención de Tiberíades es significativa. Esta ciudad era la capital de Galilea, residencia del rey Herodes Antipas y su corte. Había sido fundada por él en honor del emperador Tiberio. La mención del doble nombre del lago, el tradicional hebreo y el reciente pagano, puede indicar la mezcla de población judía y pagana en la región. Con esto se nos quiere indicar muy posiblemente que el éxodo de Jesús está abierto a todos, ya no es solo para Israel. Y mucha gente le seguía,
porque veían los signos que realizaba con los enfermos. Los enfermos eran figuras representativas del pueblo oprimido, excluido, marginado. El término griego para enfermo designa primariamente al débil en general. Al ver que Jesús comunicaba vida a los débiles, se suscita la esperanza de que Jesús pueda liberarlos a todos y llevarlos a una vida más humana. Los que acuden a Jesús son económica y socialmente débiles y perciben que puede ayudarles a salir de su miseria. Por eso lo siguen, aunque no tengan necesidad de curación física. Con esas señales o signos ha preparado Jesús su éxodo para sacar al pueblo de la opresión en que vive. Pero a diferencia de Moisés, las señales de Jesús no van dirigidas contra los poderosos, sino que van enfocadas directamente al bien del pueblo, a las personas concretas. No son señales de terror, sino de amor. El primer éxodo había terminado en la tierra prometida. Ahora, este éxodo propuesto por Jesús parte de aquel antiguo, pues la tierra prometida, Judea, Galilea, se ha convertido en tierra de esclavitud. Jesús ha pasado el mar, pero sin llevarse detrás a estas multitudes. No es un caudillo que arrastra, que impone. Tendrán que dar el paso también ellos mismos si quieren estar con Jesús. La comunidad alternativa de Jesús o reino de Dios tiene su fundamento en una opción libre y por la libertad. Subió Jesús al monte y se quedó sentado allí con sus discípulos. La expresión el monte hay que comprenderla en la línea de los acontecimientos del Éxodo. Con motivo de la alianza, Moisés subió al monte 2 veces. La primera vez, aunque llegó él solo hasta la presencia de Dios, subió acompañado por los notables. La segunda, después de la idolatría del becerro de oro, subió solo. También en este episodio subirá Jesús 2 veces al monte. Una al principio, donde aparece acompañado de sus discípulos. La segunda, después del intento de proclamarlo rey, sube él solo. Según la comprensión del mundo judío de la época de Jesús, tomado del Antiguo Testamento, el monte, por tanto, representa el lugar donde reside la presencia de la divinidad. Por lo tanto, Jesús está en su lugar propio, la esfera divina. Allí se quedó sentado, mostrando su situación permanente. Él es para los hombres el lugar donde la presencia de Dios se localiza y se manifiesta. Los discípulos están con Jesús. La esfera de Dios está abierta. Tanto en la cultura judía como en las paganas circundantes se consideraban ciertos montes como lugares donde habitaba o se comunicaba la divinidad. Cuando los evangelistas mencionan el monte determinado pero sin nombre ni localización precisa, no pretenden hablar tanto de un monte real cuanto del lugar de la presencia y acción divina. Por lo tanto, es un monte en sentido teológico. El monte, cuando está en relación con Jesús, denota la esfera divina en contacto con la historia humana. Concretamente, en este relato, una vez atravesado el mar, figura del éxodo y de la liberación de la opresión de Egipto, en ocasión de la Pascua de los judíos, Jesús sube al monte y se queda sentado allí. Va a proponer su alternativa, el principio fundacional de la nueva humanidad, la solidaridad por el amor. Los discípulos están en el monte con Jesús. La esfera de Dios está abierta, como ya hemos dicho. El origen de este simbolismo se encuentra en la asociación instintiva de la excelencia con la altura que algunas culturas antiguas hicieron al respecto. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Se precisa la época del año y la fecha. Aparece de nuevo la Pascua como fiesta del régimen de los judíos. Era la fiesta de la liberación y constitución del pueblo, en aquel tiempo asociada con la llegada del Mesías. En esta fecha la gente debería subir a Jerusalén, pero seguirá a Jesús en vez de ir en peregrinación a la capital. Comienzan a liberarse del yugo de las instituciones. En la primera fiesta de Pascua, Jesús denunció en Jerusalén la corrupción del templo y anunció su sustitución. En esta, la segunda mencionada por Juan, se sitúa en el monte, más allá del mar, dando comienzo a su éxodo. En la primera había expulsado simbólicamente a la gente del templo. En esta se convierte él mismo en el punto de afluencia
de una multitud que pone en él su esperanza. Jesús levantó los ojos y al ver que mucha gente se le acercaba, una multitud se acerca, viene espontáneamente, no atraída por Jesús forzosamente. Jesús no es un líder como Moisés, él va por delante. La imagen se acerca más a la del pastor, como cuando ha echado fuera de la institución judía a todas sus ovejas, episodio del templo. Él camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Jesús, situado al otro lado del mar, representa una alternativa. La gente que viene es la que continuamente se acerca a Jesús, que está con los suyos. Se dirigió a Felipe. ¿Con qué podríamos comprar pan para que coman estos? Lo decía para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Ante esa multitud, Jesús plantea una cuestión a un discípulo, precisamente a Felipe, el que, reconociéndolo por Mesías, entendía su mesianismo como una copia de los conceptos tradicionales. Felipe, reconociendo en Jesús al Mesías, no creía en su novedad, era para él un continuador del pasado. La gente necesita comer. El que lleva en sí vida en abundancia, el que la promete y dispone de ella, se preocupa ahora de lo necesario para vivir. La escena posee rasgos que recuerdan episodios del Éxodo, como allí en el desierto se plantea el problema de la subsistencia, que había sido una tentación para los israelitas, haciéndoles añorar la esclavitud de Egipto. En Éxodo 16:1-4, Dios mismo responde a la protesta del pueblo, pero se hace rogar. En la escena de Juan, Jesús previene la necesidad del pueblo y sale a su encuentro, muestra así el amor fiel. La época de Israel en el desierto fue un tiempo en que hubo de mostrar su fidelidad a Dios. El tema de la prueba es recurrente a lo largo de aquella historia. El pueblo pone a prueba a Dios, pero con más frecuencia es Dios quien pone a prueba al pueblo para constatar su fidelidad a Él y a sus preceptos. En su situación de Éxodo, Jesús pone a prueba a Felipe, el discípulo a quien Él mismo ha invitado a seguirlo, y por eso, en cierto modo, Felipe es prototipo de todos los discípulos. Jesús enfrenta a Felipe y con él a la comunidad con la realidad que tiene delante. Existe una multitud que, atraída por la persona y la actuación de Jesús mismo, se ha sumado al éxodo iniciado por él, es decir, desean verse libres de la opresión. Se plantea como problema la subsistencia de esas personas que no pueden bastarse por sí mismas. Jesús pone a prueba a Felipe, abordando directamente la cuestión del dinero como medio para solucionar la necesidad. ¿Con qué podríamos comprar pan para que coman estos? La pregunta distingue dos grupos: Jesús y los suyos, identificados en el podríamos, y la gente que se ha acercado, identificados en estos. Jesús y los suyos expresa el plural de la comunidad en la que Jesús se incluye. La frase no refleja pues un diálogo entre Jesús y la comunidad, sino en el interior de ella, donde se percibe la presencia de Jesús. Jesús no se coloca frente a los suyos como un líder autoritario, sino que se integra en su grupo, llevándolo al discernimiento comunitario. El tema del dinero ha aparecido ya en el Evangelio de Juan. El culto al dinero había desplazado a Dios del templo, y tal ha sido la primera denuncia hecha por Jesús en el capítulo 2, versículo 16 siguiente. El Dios de la institución religiosa es el dinero. El dinero ha convertido la institución religiosa en espacio de muerte y mentira. Y entre otras razones, por eso Jesús debe realizar su éxodo. No es extraño que la prueba que Jesús pone a los suyos pretenda constatar su actitud en este punto. ¿Con qué podríamos comprar? Jesús quiere ver si entienden la liberación que Él trae, ver si comprenden la ley del amor y la ruptura que supone su llamamiento. El dinero y el sistema económico explotador que han dejado atrás son los causantes de la injusticia y del hambre. Se esperaba la justicia y la abundancia para los tiempos mesiánicos, y Jesús, ya reconocido por Mesías, quiere ver cómo los concibe Felipe, si éste sigue o no en los antiguos esquemas, en los antiguos valores. Nosotros vivimos en una sociedad y situación bastante diferente a la de la época de Jesús, pero el término comprar en este relato es muy importante. Comprar significa que hay alguien que acapara los bienes necesarios. Esos bienes necesarios no están sencillamente disponibles para todos.
hay alguien que los acapara y ese alguien no cede esos bienes más que bajo sus propias condiciones, el precio que hay que pagar. Si no, te mueres de hambre. Esta es la gran injusticia porque quien no tiene para pagar, ¿cómo hace? Los bienes que deberían estar al alcance de todos están solo a disposición de quienes tienen la posibilidad de comprarlos. El comprar en aquella época, que era una época de una pobreza grandísima, porque no todos tenían la posibilidad de acceder a los bienes necesarios, y los que acaparaban no cedían los bienes que tenían en función de la necesidad de los otros. No, eso no lo hacían, solamente lo hacían si el otro pagaba el precio que ellos imponían, con lo cual se creaba el hambre porque la gente miserable, la gente pobre no tenía para pagar. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un pedazo. La respuesta de Felipe revela su desaliento. Ni con 200 denarios se podría. Un denario era el jornal de un obrero. Ni siquiera con esto se puede dar un pedazo a cada uno. No bastan. Ateniéndose a los principios, valores de la sociedad existente, resulta imposible a los discípulos satisfacer las necesidades de los pobres. Felipe, que no ve más horizonte, confiesa su impotencia. No se puede hacer nada. Además, la cantidad considerable de dinero que él ha calculado y que está fuera del alcance del grupo no bastaría en realidad para cubrir la necesidad, sino solamente para engañar el hambre, dar un pedazo. Para Felipe entonces el éxodo de Jesús ha fracasado. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro. En el grupo se hace oír otra voz, la de Andrés, ya conocido como uno de los discípulos de Juan Bautista que se pasaron al grupo de Jesús y se quedaron a vivir con él. Así como Felipe en su respuesta a Jesús ha mostrado su concepción mesiánica de continuidad con el pasado, Andrés, el que se quedó a vivir con Jesús, va a mostrar su disposición al amor de obra. 5 hogazas de pan y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para una multitud? Pan de cebada. 2 pescados y 5 panes de cebada. Gracias por aclararlo. Andrés no responde ni pregunta, sencillamente constata la realidad e informa, vislumbra una solución distinta del comprar, ve cuál es la situación concreta, los medios de que se dispone, pero el resultado es desconcertante. ¿Qué es eso para tantos? Quería mostrar su amor repartiendo lo que hay, pero no cree que haya suficiente. Sería bueno poder independizarse del sistema acaparador, pero ve que es imposible, no hay medios para hacerlo. La figura del niño, del chiquillo, es innecesaria desde el punto de vista narrativo. Para el hecho de satisfacer la necesidad de la gente, lo mismo daba que el poseedor de los panes fuese un niño o un adulto. Hay que mirar entonces su significado. La figura del niño reduce al mínimo el punto de origen del que saldrá la solución. Por su edad y por su condición, es una persona débil física y socialmente, lo más desproporcionado a la magnitud del problema. El chiquillo es pobre y su alimento de poca calidad y además escaso. El pan de los pobres no era de trigo, sino de cebada. Los panes del tiempo eran unas tortas planas de poco espesor, como aún se utilizan en Oriente. Para la comida de un adulto se requerían al menos 3. El niño, el chiquillo, representa por tanto al grupo de discípulos que está con Jesús en su condición de debilidad y su pobreza de recursos. Esto explica que el niño desaparezca y no se encuentre entre los comensales. Se explica también que Andrés hable de los panes y pescados como de algo de lo que se puede disponer. Sin embargo, el término niño, chiquillo, puede significar también a un criadito, es decir, a un individuo que está al servicio de otro. Es posible que el niño represente también a la comunidad en cuanto servidora de la multitud. De hecho, Jesús servirá personalmente a los comensales los panes y los peces, y en la escena del lavado de los pies, estrechamente conectada con esta, después de su propia acción con los discípulos, establecerá el servicio como expresión del amor, como actitud permanente de los suyos.
La comunidad de Jesús, por tanto, se presenta ante el mundo como un grupo socialmente humilde, sin pretensión alguna de poder ni dominio, dedicado al servicio de los seres humanos. El número 5 no hay que tomarlo literal, es un número simbólico. 5 es el número de los libros de la Torá, de la ley de Moisés. Sin que se hayan dado cuenta, lo que los discípulos podrían ofrecer no es más que lo antiguo, pues no han asimilado la novedad del mensaje de Jesús. Tienen además 2 peces, la suma de 5 más 2 da el número 7, que expresa la totalidad de lo que posee el grupo. Ellos no tienen más que esa mentalidad antigua. Ellos están anclados a sus categorías del pasado, a un éxodo a la antigua. Ellos están con su Moisés esperando que Jesús sea el segundo Moisés, el restaurador de Israel. No son capaces de ver el éxodo mesiánico, el éxodo diferente, el éxodo definitivo. Jesús les dijo: hagan que esos hombres se recuesten. Había mucha hierba en el lugar. En la época de Jesús, comer recostado era privilegio de los hombres libres. En ninguna ocasión se permitía a un esclavo o a un siervo adoptar esa postura para comer. Por eso en la cena pascual judía se comía recostado, como símbolo de la libertad obtenida para Israel con el éxodo de Egipto. Es notable que en los evangelios, cuando Jesús aparece comiendo con sus seguidores, se indique siempre que lo hacen recostados a la mesa. La libertad propia de los seguidores de Jesús se debe a que en la nueva comunidad todos poseen el mismo espíritu, que establece en cada uno la relación de hijo respecto a Dios Padre. Esta relación excluye el temor. En el amor no existe temor. Quien siente temor aún no está realizado en el amor, pues el Padre no pide la sumisión y la obediencia. Lo que espera y desea es la semejanza de sus hijos con Él. La experiencia de Dios como Padre, no ya como soberano, crea la libertad fundamental del cristiano, liberándolo de toda esclavitud y sumisión. Esta condición se refleja en la comunidad cristiana, donde no hay unos que manden y otros que obedezcan, unos que estén por encima y otros por debajo. La relación mutua es la de la amistad. La experiencia de libertad propia de Jesús y los suyos ha de ser comunicada a los demás seres humanos. Por eso en este episodio Jesús o los discípulos, por encargo suyo, hacen que la gente se recueste en la hierba o en el suelo para comer, significando con ello la libertad a la que están llamados y que Jesús les ha entregado. En el Éxodo, Pascua de Jesús, la muchedumbre de los oprimidos ha de cambiar de condición. Ahora su condición es la de hombres libres. Los que han seguido a Jesús al otro lado del lago, alejándose de la sociedad opresora, encuentran en él un estímulo y una invitación. Entonces, lo primero que hace Jesús con la gente es darles conciencia de su libertad, de su dignidad humana. Había mucha hierba en el lugar. El lugar era una denominación del templo, en oposición al lugar situado en Jerusalén donde yacía la muchedumbre de los oprimidos. El sitio donde está ahora Jesús es el lugar donde brilla la gloria de Dios, es decir, donde manifiesta su amor incondicional al hombre. Es el lugar de los hombres libres, fuera de la institución opresora. La hierba cubre el lugar. Es una promesa de la fecundidad propia del tiempo mesiánico que va a traducirse muy pronto en abundancia. La gloria de Dios no va a brillar en un desierto, sino en un lugar de vida. Y la Pascua que anuncia al Mesías no se come de pie y deprisa como la Pascua antigua, se come echado, recostado, por ser la Pascua de los hombres libres, no la de los esclavos. La gente se recostó, eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, pronunció la acción de gracias y se puso a repartirlos a los que estaban recostados, y lo mismo los pescados. Comieron todo lo que quisieron. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo. Bendito seas tú que nos das el pan de la tierra. Jesús va a poner remedio a la escasez con un signo que explicará cómo ha de producirse la abundancia mesiánica. Toma los panes de la comunidad. La comunidad ha de encontrar la solución por sí misma, sin crear dependencias
de las estructuras explotadoras que al controlar los medios de vida la privan de la libertad. Sin embargo, en la pobreza del grupo humano entra un elemento nuevo. Jesús pronuncia la acción de gracias que introduce en la escena, en el relato, un nuevo personaje, Dios el Padre. Solo después de establecida la relación con Dios Padre, puede ser alimentada la multitud. Aquí está el punto crucial de todo lo dicho anteriormente para llegar hasta aquí. Dar gracias a Dios significa reconocer que algo que se posee es don recibido de Él y como tal muestra de su amor. En este caso, Jesús le da gracias a Dios por la existencia de los panes y los peces, producto de su obra creadora. Es decir, los medios de subsistencia que tiene la humanidad son un don de Dios creador. Dios creó el mundo y creó todo lo necesario para el ser humano. Lógicamente, el ser humano con su trabajo modifica, mejora estos bienes, pero la base está en Dios, el origen está en Dios. Si no hubiera trigo, no habría pan. Entonces lo que hace Jesús es reconocer que Dios creador en su infinita generosidad es el que da el alimento al ser humano. Jesús le da gracias a Dios por eso. Al darle las gracias está diciendo, esto es tuyo, Padre, esto es tu don, tu regalo a la humanidad. Así pues, Jesús, al reconocer el origen de estos dones en Dios, estos dones se desvinculan automáticamente de su poseedor humano, de su acaparador humano, para convertirse en propiedad de todos, como la creación misma. El signo que da Jesús consiste precisamente en liberar la creación del acaparamiento egoísta que la esteriliza, para que se convierta en don de Dios para todos. Al reconocer el ser humano el amor que se manifiesta en esa creación, se dispone a compartir para manifestar su propio amor. La maravilla de Dios es la naturaleza creada. La abundancia está dada con la creación misma. Basta liberarla de los que se la apropian para que regrese a ser el don de Dios a toda la humanidad. El milagro, por lo tanto, aquí es el amor por parte de Dios y por parte de los hombres. Dar todo sin reservarse nada. Así el ser humano multiplica el acto creador. La acción de gracias de Jesús crea la abundancia, pero no sustituyendo al hombre, sino con su colaboración. En el antiguo Éxodo, el pan cayó del cielo. Aquí no. Según Andrés, no se podía repartir porque no bastaba lo que se poseía. Cuando ya no se posee, por haberlo hecho de todos con la acción de gracias, se demuestra entonces que había más que suficiente. Jesús mismo distribuye el pan y el pescado. Al restituir, al devolver a Dios con su acción de gracias los bienes de la comunidad, Jesús restaura su verdadero destino, que es la humanidad entera. Su actitud de servicio, distribuyendo el pan, prefigura su servicio total, el don de su vida. Comieron todo lo que querían, se subraya la abundancia. En el antiguo Éxodo el maná estaba tasado, controlado. Jesús no pone límites al disfrute de estos dones. Él responde a la necesidad humana hasta la satisfacción total. Con su acción, Jesús enseña a sus discípulos cuál es la misión de la comunidad, la de manifestar la generosidad del Padre compartiendo los dones que de Él se han recibido. Cuando quedaron satisfechos, dice a sus discípulos, recojan los trozos que han sobrado, que nada se eche a perder. No hay carencia, se han superado las imposibilidades, el límite lo han puesto los mismos comensales porque han quedado satisfechos. Llama ahora a los discípulos a otra tarea. Hay muchas obras que normalmente se echarían a perder. En el antiguo Éxodo, algunos guardaron maná para el día siguiente y salieron gusanos que lo pudrieron. Aquí no se puede echar a perder nada. Los recogieron y llenaron 12 cestos con trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los que habían estado comiendo. Los discípulos recogen lo que ha sobrado. El número 12 es evidentemente una alusión a Israel por las 12 tribus. Es decir, compartiendo puede satisfacerse el hambre incluso de la nación entera.
Al ver la gente el signo que había realizado, decían: ciertamente este es el profeta que tenía que venir al mundo. Los que habían comido al ver el signo realizado llegan a una conclusión: Jesús es el profeta que tenía que venir al mundo. Se alude con esto claramente a Deuteronomio 18, donde dice Moisés: un profeta de los tuyos, de tus hermanos, como yo, te suscitará el Señor tu Dios. A él le escucharán. El profeta es, como lo fue Moisés, un enviado destinado a Israel, en la línea de la tradición mosaica. La señal que ha dado Jesús tenía, sin embargo, un claro sentido mesiánico, pues al dar de comer a una multitud renovaba los signos del Éxodo, en particular el del maná. Repetir esos signos y realizar la liberación definitiva, como un segundo Moisés, era misión del Mesías. La idea que se hacen de Jesús es la de un personaje perteneciente a la antigua alianza. No ven el cambio de época. Jesús, que anuncia el nuevo Éxodo, viene puesto además en la línea de Eliseo, aunque más potente, por haber satisfecho el hambre de una multitud mucho mayor. Es ciertamente un enviado de Dios, excepcional incluso, y por eso creen reconocerlo como el profeta. Jesús, entonces, dándose cuenta de que iban a ir y a llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Además de la reacción de la multitud antes narrada, con la que perciben a Jesús como profeta, surge otra manera de concebir a Jesús. Hay quienes piensan en hacerlo rey. Este propósito está en abierta contradicción con la actitud que Jesús mismo ha tomado antes, poniéndose a servir a los comensales. Para saciar a la multitud, Jesús no ha partido de una posición de superioridad y de fuerza, sino de la debilidad y escasez de recursos propia de su comunidad, figurada por el niño. La fuerza de abundancia que Él ha abierto es la generosidad de Dios mismo, capaz de multiplicar lo que parece desproporcionado al objetivo. Estos pretenden cambiar su programa mesiánico, constituirlo en Señor, conferirle el poder que Él rechaza. Él pretendía hacer al pueblo libre. Ellos quieren renunciar a su propia libertad, sometiéndose a un rey. Jesús les pide generosidad y amor. Ellos prefieren rendir obediencia. Jesús ha querido asociarlos a su misión, a su obra. Ellos intentan descargar en un jefe la propia responsabilidad. Ante esta perspectiva, Jesús se retira o huye, se aleja de aquellos que pretenden deformar su mesianismo, proyectando en él su propia concepción mesiánica. Se retira solo, como Moisés subió solo al monte después de la traición del pueblo. El monte, como ya hemos dicho, representa la esfera divina, la gloria, el amor de Dios. Al querer hacerlo rey, han traicionado el designio de amor que Él ha realizado con su servicio. El paralelo con Moisés muestra la gravedad de lo sucedido. Al intentar hacer de Jesús un Mesías poderoso, repiten la idolatría cometida por los israelitas en el desierto. Allí, los israelitas quisieron adorar a Yahvé, pero bajo la imagen que ellos mismos se habían hecho de él. Traducir a nuestra época y situación la enseñanza que nos da este relato, pero lo fundamental es esa solidaridad por amor. No está permitido a nosotros los cristianos acaparar, encerrarnos en nuestros egoísmos económicos, culturales, sociales, religiosos, académicos, etc. Cada uno, inspirado por el Espíritu de Jesús, vaya viendo cómo compartir, cómo ayudar a cambiar la situación de hambre de esta humanidad. No a regañadientes, ni por obligación, sino como expresión del amor. Si todos los que nos llamamos cristianos empezáramos a compartir como Jesús nos pide, se produciría la mayor revolución de la historia humana. Pero si esperamos a compartir cuando hayamos cubierto todas nuestras necesidades, nunca compartiremos nada, porque quien no comparte en lo poco, no compartirá en lo mucho. No es lo más importante cuánto puedes, sino a qué estás dispuesto, porque la solidaridad no se mide por la cantidad,
sino por el corazón y por la disposición efectiva a la ayuda. No te preguntes qué cambias de la situación, sino qué cambias tú, porque aunque no cambies mucho de la pobreza del mundo, si tu corazón cambia, si tu conciencia cambia, hemos dado un gran paso. No te preguntes cómo hacer solo, sino cómo hacer con otros, porque ha llegado el momento de ser solidario de forma organizada, no solo para ser más efectivos, sino también para ser más humanos, más familia. Por eso hoy estamos hablando de la iglesia sinodal.